Se pueden poner en pie, por favor. Vamos a leer el pasaje del día de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Podemos leer para tener todo el contexto y sobre todo hay personas nuevas. Vamos a hacerlo desde el versículo 3 al versículo 11, aunque nuestro estudio es 6-11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hace unas semanas pudimos estudiar en los versículos 6 al 10 la urgencia que tenía el apóstol Pablo de atender el problema de los falsos maestros. Estos falsos maestros estaban levantando dentro de la iglesia de Éfeso. Ante esta difícil tarea era indispensable animar y fortalecer los brazos de este joven y verdadero hijo en la fe, Timoteo. Pero también era necesario instruirlo de cómo debería proceder contra ellos. Era indispensable instruirlo, qué debe de hacer, no solo identificarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos una vez que se han levantado? Ya que estos representan o representaron y siguen representando tiempo presente un grave peligro para la salud espiritual de las iglesias. Pablo manda a Timoteo como apóstol de Jesucristo, lo hemos visto en el versículo 1, manda con toda su autoridad que ordene a esos individuos que solamente prediquen la sana doctrina, que no enseñen diferente, ni utilicen un método diferente. Podríamos decirlo de la siguiente manera: Timoteo, no permitas nuevas formas de enseñanza que no estén de acuerdo con la verdadera y sana doctrina, que es conforme lo que se les ha enseñado, y esto es conforme a la verdad apostólica. Ahora, no solo se le llama diferente doctrina aquella que está abiertamente opuesta a lo que es la verdad del Evangelio, sino también a todo lo que corrompe la sana doctrina mediante cualquier invento nuevo o adquirido, en palabras de Juan Calvino. El día de hoy, algunos consideran que es necesario cambiar el mensaje a fin de hacerlo más agradable a los propios deseos pecaminosos de los hombres. Pablo lo expresa así en otro texto de la segunda epístola a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Podríamos tardarnos varias reuniones de domingo para poder citar tan tristes y terribles ejemplos que existen el día de hoy. Si hablamos de un porcentaje, ni quisiera decirlo, es vergonzoso hablar de lo que hoy se le llama cristianismo y está infestado
está lleno de una plaga de hombres que se llaman pastores o líderes dentro de las iglesias y los cuales nunca fueron llamados por el Señor. Pero tenemos que citar al menos algún ejemplo para poder ilustrar lo que estamos viendo. Esos hombres que buscan nuevas enseñanzas o nuevas formas de impartir el Evangelio. Un ejemplo de esto es un hombre que se llamó Robert Schuller. Quizás algunos saben de él. Este hombre fue un pastor y orador motivacional conocido entre los años 70, 80 y aún en los 90. Aunque usaba narrativas e historias de la Biblia y tenía un lenguaje del cristianismo, desde joven comenzó a minimizar la relevancia de las doctrinas cristianas. Schuller trató de rediseñar, como él mismo lo llamó, rediseñar y cambiar la fe cristiana. Prefería no hablar de la condenación por el pecado y más bien fue conocido por promover el poder del pensamiento positivo. Él escribió: si lo puedes soñar, dice este loco, lo puedes hacer. Schuller animaba a los cristianos, pero espérame, también animaba a los no cristianos a lograr grandes cosas a través de Dios y creer en sus sueños. Su ministerio prosperó por mucho tiempo, como lo has escuchado, 30 años aproximadamente, y tuvo tal éxito que llegó a construir un edificio que se conoció como la Catedral de Cristal. Después de este plan maravilloso que este hombre había diseñado, finalmente su marketing dejó de ser efectivo y se declararon en bancarrota. Escucha esto para la ironía de la vida. El edificio, la Catedral de Cristal, fue vendida en $57.5 millones. E irónicamente fue vendida a la diócesis católica romana de Orange, en California. Hoy es utilizada por la Iglesia Católica. Hasta estos absurdos llegamos en nuestros tiempos con respecto a estos falsos maestros. Por supuesto que lo que Schuller tenía ahí, sí, iba mucha gente, iban multitudes, pero una multitud no significa que sea una iglesia, era una simple multitud. Es importante diferenciar entre una multitud y una iglesia. Un showman puede llamar a una multitud, como es el famoso motivador evangélico llamado Dante Gebel, que por cierto, Dante Gebel en su época de crisis financiera estuvo predicando en la Catedral de Cristal del señor Schuller. Increíble y vergonzoso. Así como Dios reúne a sus hijos, Satanás también se encarga de hacer lo mismo con los suyos. Aún un accidente en un momento dado puede reunir a una multitud, pero donde está el Evangelio y se predica con fidelidad, ahí verdaderamente se encuentra una iglesia verdadera. Podemos ver que en los días de Pablo ya estaba en operación esta dinámica. El apóstol desenmascara a los falsos maestros en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. Aquí tomo la versión de las Américas, creo que nos ayuda más, es un poquito más claro este texto. Dice, cito, 2 Corintios 2, 17, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. ¿Te suena? No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Estos hombres eran mercaderes del Evangelio, predicadores itinerantes que vendían como mercancía el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora te das cuenta, esto es en los tiempos del apóstol Pablo. Qué maravilla es que en breve, aquí vamos a iniciar el estudio del libro de Eclesiastés y vas a poder entender por qué a menudo podemos decir, después de leer este texto, nada nuevo debajo del sol. Lo que ha sido es y seguirá siendo nada nuevo. A estos hombres hoy se les llama profetas de la prosperidad. Otra vez, tendría que sacar una hoja para sacar todo lo que existe con respecto a estos esquiladores
de ovejas, pero solo por citar algunos porque es necesario. Una de las cadenas más grandes, organizaciones de lucro más grandes que existe a nivel nacional, se llama Amistad Cristiana, con sus diferentes denominaciones, Castillo del Rey o Casa sobre la Roca, grupos orquestados, dirigidos por gente de dinero que busca dinero. E individuos, podemos citar también, habría otra lista interminable para hablar de estos lobos rapaces, pero solo por citar a los conocidos, algunos de México y uno muy famoso en los Estados Unidos, Jesús Adrián Romero, que por cierto se predica constantemente en contra de toda su basura que habla o canta este hombre. Qué decir de este farsante llamado Marcos Witt, que además se dice pastor, no solamente canta, sino se dice pastor, o un Joel Austin, en fin. No hay tiempo para perder con estos hombres muertos. 2 Corintios 4:2 dice el apóstol Pablo: antes bien renunciamos a lo oculto, a lo que es vergonzoso, no andando en astucia, dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es una de las características de los ministros de Satanás. Como los hombres que hemos mencionado, buscan corromper el evangelio del Señor Jesucristo, lo diluyen, le agregan, le quitan, en fin, todo depende de acuerdo al círculo en el cual haya que pronunciarlo. Simplemente como este hijo del diablo llamado Robert Schuller, que ni siquiera consideraba el evangelio en lo que le llamaba sus pláticas. ¿O qué decir de los testigos de Jehová con respecto a Cristo es Dios, no es Dios? Sus herejías con respecto según ellos, que no existe el infierno. La necedad de estar discutiendo por horas acerca de los 144,000, o los adventistas hablando del sexto día como su estandarte, en lugar de que el evangelio sea el estandarte. Otros más dicen, no debemos de cambiar el mensaje. Algunos otros. Hay hoy en día muchas personas que también predican el evangelio y lo predican bien. Hay un entendimiento claro de lo que es el evangelio, pero solamente ellos dicen que deben hacerlo de una manera que funcione, que traiga más personas. Un ejemplo de eso, quizás algunos podrían conocerlo, es Mark Driscoll. Mark Driscoll, se le conoce como un hombre pragmático, inclusive a esta práctica se le llama pragmatismo, ver la manera en que funcione esto. Ahora, sí quisiera aclarar algo con respecto al pragmatismo, porque todo debe tener un balance perfecto en la palabra de Dios. Nosotros dentro de la iglesia tenemos cierto pragmatismo. ¿En qué sentido? Deseamos que estén cómodamente sentados, deseamos que tengan buenas bocinas para que la palabra pueda llegar claramente, esperamos que la comida sea de bendición para sus cuerpos y no solo darle chatarra. Es más, deseamos que verdaderamente haya cosas que sean buenas para llevar a cabo el culto del Señor de señores y Rey de reyes. Pero el pragmatismo debe determinar donde la verdad está en juego. El pragmatismo debe determinar donde la verdad está en juego. No debemos usar las estrategias de la mercadotecnia. No debemos de usar las estrategias de la mercadotecnia. Quienes sabemos que a menudo están trabajando constantemente en un trabajo, lo van renovando y lo van renovando siempre al gusto del consumidor. Ahora, ¿qué color? Si tú estudiaras si estudiaras lo que fue la historia de Ford, de la Ford Motor Company, te darías cuenta de esa visión tan clara donde estuvieron desarrollando los primeros vehículos de aquella época en función a las necesidades, al grado de crear la necesidad de que todo el mundo debería tener su propio coche. Un buen desarrollo de mercadotecnia. Entonces, lo tienen, lo renuevan, lo van actualizando de acuerdo al gusto del consumidor. Tristemente, algunos aplican estos principios para ofrecer un mejor cristianismo. Dicen ellos que funcione mejor, que obtenga mejor resultado de ello. Cuando alguien nos pregunta, no sé qué hacer porque estoy en una iglesia con tal o cual característica, y eso es muy seguido en todas las iglesias hermanas,
de este movimiento. ¿Qué debo de hacer ante tales hechos? Porque te das cuenta que llevo 28 años, acaba de llegar una persona de 28 años a la iglesia, y no sabía cómo salir de ahí por los afectos o los sentimientos que tenía contra las personas. El consejo lo da el mismo Señor diciendo: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Tienen que salir sin más miramiento. Por eso decíamos providencialmente, Eclesiastés capítulo 39, nos dirige a la manera en que debemos conducirnos en la casa de Dios. No es por sentimientos. ¿Qué manda el Señor? Apártate de ellos. Eso es lo que debes o deben hacer dichas personas. Así que cuando alguien te lo pregunte, díselo con toda claridad. ¿Qué debes hacer? Debes salir huyendo literalmente de ese lugar. El Espíritu de Dios no mora en esos lugares, no está ahí el Señor. Así que podemos decir que hay básicamente dos modelos que son errados: los que corrompen el mensaje del Evangelio, los que quieren mantener el mensaje del Evangelio, pero quieren presentarlo a su propia manera y no tal como el Señor lo ha mandado. Alguien podría decir, bueno, ¿podría ser una combinación de ambos? Creo que sí. Es triste, pero creo que podría haber una combinación de ambos. Pero por medio de esta carta que estamos estudiando, vemos que Dios ha determinado no solamente el mensaje, sino también Dios ha determinado el método que debemos usar para llevar el Evangelio. Dicho en otras palabras, la forma de conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. En nuestro pasaje, la instrucción específica del apóstol Pablo es que no debemos de prestar nuestra mente, ni debemos escuchar a esos hombres que con su locuacidad fascinan a sus seguidores con fábulas y con genealogías interminables que eran tomadas del Antiguo Testamento, y después de eso terminaban presentando un falso evangelio. Diría diferente, pero no hay diferente. Un falso evangelio mezclando la verdad y el error. Juan Calvino dijo, el apóstol Pablo nos enseña que debemos juzgar la doctrina por su fruto. Si esta no edifica, esta doctrina debe ser rechazada. Pero si esta produce contiendas, dice Juan Calvino, debe ser condenada. Si resumimos hasta aquí las diferentes características que hemos podido estudiar del versículo 6 de este capítulo 1 de Primera de Timoteo hasta este momento, serían las siguientes con respecto a estos falsos maestros. Número 1, para que lo tengas identificado, y nunca tengas temor de decirle a alguien, debes de huir de esos lugares. Con este tipo de referencias bíblicas tienes todo para dar el consejo adecuado. Número 1, generan contiendas y no edifican. Decíamos que cuando dicen no edifican es que no están conforme al plan que Dios ha establecido, que es por fe. Que es por fe en el Evangelio, que es por fe por medio de su palabra. 1 Timoteo 1:4. No hablan las verdades fundamentales de la fe cristiana, Mateo 7, versículo 15. El fruto de sus vidas es malo, así lo dijo el Señor Jesucristo en el contexto de los lobos rapaces. Todo árbol se conoce conforme a su fruto. Un árbol bueno dice que da un fruto bueno, y el árbol bueno nunca puede dar un fruto malo, y el malo no puede dar un fruto bueno. Mateo 7, 17. Son lobos rapaces, decíamos, característica que debes de aprender. Pídele a Dios discernimiento. Cuando empieces a escuchar que están siendo acarreados hacia sí mismo, aunque hable bonito, aunque predique precioso, con toda exhortación y aparente celo, pero es guiarte y dirigirte hacia la persona, debes de tener sumo cuidado. Estás cerca de un lobo. Ellos tratan de arrastrar hacia sí mismos y no hacia Cristo. Ningún verdadero ministro del Señor te va a dirigir hacia sí mismo. Siempre va a ser llevarte a los pies de Cristo. Y recordemos esto en Hechos 20, versículo 30, solo para que lo tengas de referencia. Después también vienen disfrazados como hijos de Satanás, como ángel, los hijos de Satanás, como ángel de luz.
Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Y estas falsas doctrinas finalmente conducen a la perdición de los oyentes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, solamente para dar un contexto general con respecto a ellos. Por todo esto, Timoteo, debes de hacer callar la boca de estos individuos. No debes de permitirles predicar el error. Con esa firmeza le hubiera dicho, si estuviera el apóstol Pablo, o mucho más fuerte, a Timoteo. En contraste a eso, Pablo nos muestra en el versículo 5 cuál es el propósito de la verdadera enseñanza. La enseñanza es un verdadero amor, la enseñanza produce un verdadero amor en los creyentes. Decíamos, primeramente produce un mayor amor a Dios. ¿Por qué? Porque este es el amor a Dios, que guarde sus mandamientos. La verdadera enseñanza, te va a llevar a un sometimiento mayor a la voluntad, a los mandamientos y a todo lo que Dios ha mandado. Pero también, por otro lado, va a producir mayor amor para nuestro prójimo, porque vamos a poder también hacer con ellos como nos gustaría que hicieran con nosotros mismos. Mayor amor a Dios y mayor amor para nuestro prójimo. Debemos tener también la meta de producir nosotros, cuando estemos predicándole a alguien, debemos de tener la meta en nuestros corazones de que el propósito debe de ser siempre llevarlos a amar al Señor y amar al prójimo. Esa debe de ser también la característica de todo aquel que predica la palabra del Señor. Ahora, también debemos tener la meta de producir por medio de nuestra predicación corazones puros. Y esto solo puede venir con la verdad del Evangelio. El Evangelio es el que purifica nuestros corazones. Si tenemos un corazón puro, entonces también vamos a tener una conciencia limpia, vamos a tener una fe duradera, y entonces vamos a poder amar verdaderamente a Dios y a nuestros hermanos. El propósito de la verdadera enseñanza no solamente es que aprendamos cada vez más, que tengamos más información y más doctrina, y déjame te lo digo con todo énfasis, no es el objetivo principal, aunque es sumamente importante y es sumamente necesario crecer en la doctrina, por supuesto, pero no es lo único. Es triste ver iglesias que tienen muy buena doctrina, muy buenos predicadores, pero el estándar que viven dentro de las iglesias no es congruente con lo que viven. Hay algo que no está funcionando ahí. Entonces, no solamente es aprender más, sino también, junto con la palabra de Dios, debemos de esperar ser transformados por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de ser edificados y que eso se demuestre con un amor vivo por Dios. Cualquiera que se aparte de esto corrompe la ley y se desvía hacia un propósito diferente, como lo hemos dicho de estos individuos. Por lo que ahora iniciamos el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy. Continúa Pablo en el capítulo 1, versículo 6. De las cuales cosas, dice Pablo, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley. La palabra desviarse significa errar, o también significa desviarse del blanco, mientras que la palabra se apartaron significa irse del rumbo. Hendrickson nos da dos ejemplos muy sencillos pero muy buenos con respecto a esto. Él nos dice que son como dos tiradores que no aciertan al blanco, o como los viajeros que nunca llegan a su destino simplemente porque van en dirección equivocada. No están considerando las advertencias, no están considerando las señales que hay por el camino. Desviándose algunos, se desviaron a vana palabrería. Así que hay un gran contraste, porque el propósito de la verdadera enseñanza, como lo decíamos, es producir amor, pero el propósito de los falsos maestros no es la edificación ni producir amor por los oyentes, más bien es su egoísmo y obtener de ello ganancias. Propósito de ellos, satisfacer su egoísmo y obtener ganancias.
Su enseñanza estaba mal, no era más que vana palabrería, no podría producir amor porque recordemos que el amor de hecho es un fruto del Espíritu Santo y para que tú puedas ser sellado por el Espíritu Santo es porque debiste haber creído antes en el Evangelio del Señor Jesucristo y solo es por la palabra de Dios, por la palabra no adulterada que puede ser edificado el pueblo de Dios. Pero ellos solo estaban provocando, dice el texto, vanas palabrerías, discusiones inútiles. Todo en ellos estaba contaminado, su conciencia contaminado, lo que le llamaban evangelio contaminado, sus propósitos contaminados. Dicho en las palabras de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 15, sería: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Dice Pablo, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vemos entonces que Pablo nos transmite la idea que todo lo que no edifique para la piedad, repito, todo lo que no edifique para la piedad es vana palabrería. Ahora, todo lo que no edifique. Decíamos que había intereses torcidos, corrompidos, propósitos inadecuados por parte de los falsos maestros. Pablo los describe de la siguiente manera en el versículo 7. Dice: queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que dicen. Es interesante las palabras que Pablo está utilizando ahora para describir el propósito, la motivación que tienen estos falsos maestros. Ahorita nos está diciendo con respecto a ellos, dice que quieren ser maestros de la ley y evidentemente Moisés está pensando en la ley moral expresada en los 10 mandamientos de Éxodo 20. Eso es en lo que está pensando específicamente el apóstol Pablo, los 10 mandamientos. Ahora, fíjate bien, dice que querían ser maestros de la ley. La pregunta que debemos de reflexionar es: ¿qué pecado hay que alguien se quiera ser maestro con respecto a la palabra de Dios? Ahora particularmente hablando de la ley moral de Dios. ¿No acaso en el capítulo 3, versículo 1 dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea? ¿No acaso Pablo ha motivado a algunos que quizás en sus corazones pueda haber ese anhelo para llegar a ser maestros, llevarlo a cabo? ¿Qué hay entonces de malo si Pablo mismo lo ha instruido a Timoteo acerca de aquel que pudiera tener el deseo? El problema de estos hombres de los cuales habla Pablo es que dice él que no saben ni lo que hablan ni lo que ellos afirman. También podríamos decir lo que ellos hablan o lo que ellos afirman de una manera dogmática. Es decir, lo que ellos hacen es que la verdad que ellos expresan mediante el púlpito, lo hacen con una convicción plena de que están hablando absolutamente algo cierto, como si fuera absolutamente algo real lo que ellos están hablando. Pero el tema que dice Pablo es que no pueden entender ni siquiera ni lo que hablan, porque estos hombres ni siquiera están buscando un verdadero conocimiento de lo que es la ley de Dios. Y por ende, sabiendo que la ley de Dios nos muestra el carácter moral de Dios, tampoco tienen el interés de buscar conocer más a Dios por medio de la ley. No tienen tampoco un deseo sincero de servir y edificar a las personas. Su objetivo principal, como lo hemos dicho, más bien es el prestigio, similar a lo de aquellos rabinos del judaísmo, aquellos que tenían un orgullo, una pretensión similar a los fariseos, que el Señor Jesucristo también denunció en Mateo capítulo 23, versículo 5 al 7. Mateo 23, versículos 5 al 7, con respecto a este tipo de hombres que a sí mismos se hacen maestros sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Dice Mateo 23, versículos 5 y 7, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia!
Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso, dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Perdón, me fui al 25 y 20. Perdón, era 5 al 7. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. No había diferencia entre estos hombres y los que Pablo está denunciando que se encuentran en Éfeso. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica prestigio, reconocimiento como maestros, y si pueden ser reconocidos como maestros, entonces también pueden tener acceso libre hacia las ofrendas. Este tipo de hombre querían ser de aquellos que cuando alguien tenía alguna duda, querían levantar la mano para ser ellos mismos los que respondieran ese tipo de preguntas difíciles. Hombres necios que ni siquiera entendían lo que hablaban. Y ahorita vamos a tratar de transmitir por qué no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Pero por otro lado vemos que estos hombres estaban siendo igual a los que Santiago denuncia diciendo: hermanos, no os hagáis a muchos de vosotros maestros, sabiendo que acarrearéis mayor condenación. No debemos de buscar esta posición de ninguna manera. Es muy importante que nosotros lo consideremos, que nosotros lo veamos así. Ahora, yo te decía, ¿por qué debemos entender que ellos no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman? Decíamos la vez pasada que estuvimos aquí que cuando ellos estaban predicando, compartiendo la ley moral de Dios, estas personas estaban viviendo en pecado y en lugar de ser confrontadas por el mismo pecado y guardar silencio, continuaban la exposición de su mensaje. No entendían lo que hablaban. No entendían que la misma predicación tenía un propósito para ellos mismos. No entendían lo que tenía, el uso que tenía en ese momento la ley de Dios. Ahora, esto tiene una aplicación sencilla para la iglesia el día de hoy. Puedes observar el contraste que existe entre la arrogancia, entre la jactancia de estos falsos maestros que se encuentran engreídos, que son orgullosos, con respecto al carácter de un hombre que es llamado por Dios y del cual Pablo lo describe en el capítulo 3 de esta epístola, versículo 1 en adelante. Una gran diferencia con respecto a aquel que es llamado al oficio de pastor. ¿Qué característica podemos ver en contraste con ellos? Mientras que hay orgullo y arrogancia, debe de haber humildad y mansedumbre. Por ejemplo, cuando un ministro mismo puede ser exhortado con mansedumbre por un discípulo, puede recibirlo con toda humildad. Por ejemplo, cuando me dijeron hoy en la mañana, y no que yo sea el más humilde, pero cuando alguien te dice, hoy era el capítulo 9 de la confesión de fe y no el capítulo 10, pues digo, son de las cosas que hay que corregir porque somos muy falibles y podemos equivocarnos. Entonces, la característica de alguien que es llamado al ministerio debe de ser manso y debe de ser humilde como su Señor. Lo mismo creo que aplican las palabras del apóstol Pablo que dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9. Primera de Corintios 15 versículo 9. La condición de alguien que realmente es llamado por el Señor para ser pastor, obispo, anciano, describe, entre otras características, esta: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, por cuanto perseguí a la iglesia. Una de las cosas que cualquier ministro del Señor Jesucristo va a experimentar cuando pareciera que hay un llamado en su vida, ¿sabes qué es? Terror. Lo primero que hay es terror. Lo primero es que va a haber un miedo absoluto a decir, no es posible que un ministerio tan importante, tan serio, tan santo, pueda ser ocupado por un hombre tan débil y tan miserable como lo soy yo. Esa es la característica general
de los que son llamados al ministerio. No solo es Pablo el que se dice menos que el más pequeño de todos los apóstoles. Varios de nosotros decimos menos que el más pequeño de todos, ya no digo pastores, de todos los discípulos. Un ejemplo de esto, de este carácter piadoso, era John Knox, el reformador escocés, aquel que fue la mecha de ese avivamiento que hubo en Escocia. Él entendía con mucho terror lo que era la predicación del Señor. Después de su llamado para poder predicar el Evangelio, se relata en su biografía que se fue a llorar y se fue a un cuarto, estaba simplemente desconsolado. Su semblante, su conducta desde ese momento, dice, hasta el día de la presentación, donde finalmente él iba a predicar en público, expresaba aflicción y preocupación de corazón. Esta es una realidad. Yo recuerdo que en alguna ocasión escuché del hermano Joseph Urban las siguientes palabras con respecto a una persona que debía de predicar y la persona se negaba a predicar a toda costa. Él decía, no te atrevas a correr, te voy a contar algo que sucedió en algún lugar de los Estados Unidos. Un grupo de ancianos había determinado que un diácono, que un joven empezara a predicar la palabra. Le dice, vas a predicar en este día. Este hombre estaba aterrado solamente de la idea de predicar. Finalmente, a la hora que estaba en el púlpito, este joven, una vez que inició la predicación, corrió, no la empezó, corrió. La mayoría de los ancianos corren tras él, lo traen consigo y lo ponen en el púlpito. Después de eso, dio una gran predicación este joven, una gran predicación. Ese es el gran contraste que existe entre alguien que ha sido llamado y que ve sus deficiencias, que ve sus límites, que ve su pobreza espiritual con respecto a la de su Señor. ¿Qué decir de Martin Lloyd Jones, aquel predicador inglés que todos recordamos? La enseñanza, dice él, de la palabra es una tarea aterradora, que un hombre santo, que un verdadero hombre santo se empequeñece. Todo esto te debe y nos debe de servir para estar siempre atalayando quien predica en el púlpito, en cada una de las iglesias. ¿Qué características tienen nuestros ministros? No solamente poder descalificar los externos, sino poder calificar con una santa calificación, con un corazón puro a los internos. Segunda de Corintios 4:7, Pablo, entendiendo tal característica, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, dice Pablo, y no de nosotros. Entonces, una de las características más importantes que debe tener el hombre que ha sido llamado por Dios al ministerio, sin duda alguna siempre debe de ser la humildad y reconocer continuamente delante de Dios su debilidad. Cuando dejes de ver esto, puedes exhortar a cualquiera de los que predicamos aquí. Es necesario que así sea. Dios no solo ha escogido lo débil y lo necio para llevarlos a la redención, para poder ser salvos. El Señor también ha escogido débiles y necios predicadores para poder salvarlas. Predicadores que están conscientes de su debilidad y que toda su competencia viene y depende de Dios. Yo preguntaría a alguno de los hermanos que se encuentran aquí, ¿aspiras a ser un instrumento en las manos de un Dios que es todopoderoso? Si la respuesta es sí, solamente haz lo que hizo Juan el Bautista en su momento. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Y eso debe de ser algo que nosotros estemos motivándonos continuamente. Si tienes esa actitud en tu corazón, sigue adelante. Quizás Dios pueda hacer algo en tu vida. El principio que vemos con Juan el Bautista es muy bueno, muy sencillo. Dice la Escritura que el que se humilla es exaltado, mientras que el que se exalte es humillado. Después de que Juan el Bautista dijo estas palabras y una vez muerto, decapitado, después de haber dado su vida por el Señor Jesucristo mismo dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Que Dios nos haga un corazón con estas características sencillas, simples, humildes y dependientes de su Creador. Debemos tener esa actitud abnegada, de indignidad se llama, como la tuvo el apóstol Pablo, quien nunca buscó lo propio sino lo de Cristo. Ahora,
como es un punto que a mí me interesa mucho recalcar para poder hacer el contraste entre los falsos maestros y los verdaderos maestros, o maestros puestos por el Señor, de acuerdo a lo que vemos en 1 Timoteo 3, de acuerdo a lo que vemos en Tito, de acuerdo a lo que vemos en Hechos capítulo 20 y de acuerdo a lo que vemos en Hechos capítulo 6 y de acuerdo a lo que vemos en muchas escrituras con respecto a la manera en que el Señor lo hace. Quisiera retomar la manera en que fue llamado Moisés en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a ver la manera, el testimonio de Moisés con respecto al llamado que tuvo por parte del Señor. Éxodo 3, versículo 10. Dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta fue la actitud que tuvo Faraón, que tuvo Moisés. En el capítulo 4, versículo 10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Creo que es muy clara la manera, la disposición de corazón que tiene un hombre que es llamado por parte del Señor. Y si lo podemos ver, también lo encontraríamos de la misma manera, la misma actitud, de la misma respuesta, el mismo corazón, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, donde Jeremías nuevamente refuta o quiere refutar el llamado que Dios le había dicho en su vida, diciéndole en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículo 6: y yo dije: Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y te puedo decir que sigue siendo lo mismo. Si tú me dices en mi caso particular, si yo pensé en un momento determinado que el Señor me iba a llamar cuando me salvó, respuesta inmediata es no. Yo le hubiera dicho: Señor, yo tomé mucho alcohol, mi cerebro ya está muerto, ya no sirve, ya no hay neuronas, ya no hay neuronas, ya no hay neuronas, soy muy torpe para hablar. Mi lengua se traba continuamente, mi memoria se ha desvanecido, comprendí lo que eran las lagunas mentales. No, Señor, yo no soy ideal. Yo siempre entendí que eso era realmente algo sobrenatural. Si Dios no lo hace, no debemos ponernos allí. Entonces veíamos, estos individuos hipócritas, mentirosos de Éfeso no tenían estas características que hemos citado de Moisés, de Jeremías y de otros tantos santos. Solo buscaban liderazgo para satisfacer sus propios intereses, buscando el prestigio, buscando las cuestiones materiales. Les gustaba ser reconocidos como doctores de la ley. Estaban imponiendo sobre la congregación la herejía de la salvación por obras. Oh, cuán grande diferencia. Estos hombres, al igual de Diótrefes, quizás tú te acuerdes, del cual habla Juan, solo buscaban la preeminencia, solo buscaban el poder y la prosperidad. Por otro lado, el liderazgo humilde y piadoso de Pablo y de Timoteo. Es por todo esto que hoy en día hay muchos que predican, pero pocas veces vemos un poder del Espíritu Santo obrando a través de ellos. Continúa el versículo 7, el apóstol Pablo dice: sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, como ellos no podían entender si eran personas inconversas.
Ellos mismos no podían entender no podían entender, pues eran personas inconversas. Estos hombres seguían muertos en sus delitos y pecados. No pueden comprender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Y quisiera explicarlo muy sencillo de la siguiente manera. A veces las personas, en su intento de tratar de exhortar a un falso maestro, trata de reconvenirle con respecto a la sana doctrina y le empieza a explicar, quizás desde la misma caída del hombre, pasando por todos o los diferentes aspectos de la redención, tratándole de reconvenir al hombre. El hombre, lejos de aceptar algo, se niega a recibir la exhortación, diciendo: más bien veo que te estás perdiendo siguiendo otro tipo de doctrinas extrañas, prácticamente como lo hablábamos con respecto al calvinismo. Pero ahora, ¿a qué voy a esto? ¿Cómo quieres exhortar a alguien que está muerto espiritualmente? ¿Cómo puedes decirle que está pecando si no hay un discernimiento espiritual en su corazón? ¿Cómo va a poder él reaccionar a favor recibiendo la exhortación si ni siquiera puede entender ni ver lo que afirma? Él puede hablar de pecado, pero cuando hables de su pecado ya no lo puede discernir. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y esto también nos debe de llevar a entender por qué no vas a poder hacer nada ni lograr nada contra un falso maestro en ese sentido. ¿Cuál es la mejor predicación para estos falsos maestros? Es el Evangelio, llevarlos al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, por si quizás Dios les conceda vida, les conceda el arrepentimiento, si es que no han sido iluminados con la sana doctrina y finalmente ya están con una mente reprobada. Hoy en día estos falsos maestros siguen haciendo exactamente lo mismo. Hablan sus herejías, pero las hablan con una convicción tal que pareciera que hablan realidades espirituales. Al igual que los falsos maestros cuando hablaban de las fábulas y de las genealogías mezcladas con diferentes textos del Antiguo Testamento. Entonces, estos falsos maestros habían errado en cuanto a su propósito de la enseñanza. No era edificar al pueblo de Dios. Las intenciones de los falsos maestros, erradas. Solo estaban buscando el prestigio de ser llamados doctores de la ley. Su doctrina, peor, sumamente errada. No tenían un correcto entendimiento de lo que es la ley de Dios, porque contradecían las verdades del Evangelio. Ellos promovían, como lo decíamos, la salvación por obras, la salvación por medio de guardar la ley. En pocas palabras, los falsos maestros que se estaban levantando en Éfeso estaban fomentando el legalismo. Ahora, Pablo ve necesario hacer una aclaración muy importante con respecto a la ley de Dios. Pablo le dice: pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Por qué era importante que Pablo hiciera un paréntesis con respecto a hablar de la ley de Dios? Por lo siguiente: ¿a quién está confrontando el apóstol Pablo en estos momentos, en este pasaje de la Escritura? A los falsos maestros. Entonces los falsos maestros pueden decir: ya ves, Pablo no está a favor de la ley, nos está reprendiendo acerca de la ley, y es la ley de Moisés, ¿por qué no reprende? Pablo está mal. Pero entonces Pablo, conociendo la astucia y la argucia de los falsos maestros, que recuerdo que ocupaban el liderazgo dentro de la iglesia de Éfeso, Pablo entonces aclara y dice: espérame, la ley es buena, no estoy diciendo lo contrario. Dice Pablo: sabemos que es buena, pero si se usa legítimamente. Entonces Pablo no está en contra de la ley en sí mismo, como lo estamos viendo. Pablo está en contra del mal uso de la ley, la cual estaban llevando a cabo estos falsos maestros. De hecho, la ley es sumamente buena, la ley es sumamente útil porque refleja la voluntad de Dios. En las palabras del salmista en el Salmo 19, versículo 7, lo dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
Así que es sumamente buena la ley. Pero Pablo, como decíamos, no menosprecia la enseñanza ni mucho menos el estudio de la ley, siempre y cuando, vamos a enfatizar, se use la ley legítimamente. Oye, ¿cómo es usar la ley legítimamente? Vamos al libro de Romanos, capítulo 7, y Pablo nos va a mostrar la manera en que debemos utilizar adecuadamente la ley, no como estos farsantes que la estaban usando como un medio de salvación. Pablo dice en Romanos 7:7 de la siguiente manera: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más adelante en el versículo 12 Pablo continúa diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces no se está contraponiendo en absoluto a la ley en sí misma, sino más bien al mal uso de los falsos maestros que le estaban dando. La ley tiene un uso adecuado, pero estos hombres no lo podían comprender. Lo estaban usando como un medio de salvación. Ahora, el problema de estar usando la ley como un medio de salvación es grave. Ellos están diciendo, no es necesaria la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, para ser redimidos por medio de su sangre. Eso es lo que estaban diciendo. Eso era lo grave de esa doctrina, de esa herejía que estaban llevando a cabo los falsos maestros. Según ellos, entonces, no hay necesidad de la gracia porque no hay ningún problema siempre y cuando tú guardes, según ellos, la ley moral de Dios. Ahora, quiero decirte algo muy importante. A lo largo de estos últimos años, hemos conocido personas que empiezan a experimentar cambios. Y a la hora de estar escuchando la palabra de Dios y oír palabras como fornicación, sí son confrontados de pecado y toman decisiones inclusive de casarse si viven en unión libre, de apartarse de un noviazgo si saben que hay cuestiones impuras dentro de él, que normalmente las hay, o de robar, se apartan y empiezan a experimentar cambio tras cambio, guardando de una u otra manera la ley moral de Dios. ¿Cuál es el problema que puede terminar alguien en esta circunstancia? En que termina confiando más bien en un cierto arrepentimiento y no entender que el entender su pecado lo llevaría a buscar el Salvador y la gracia necesaria para cubrirlo. Y eso sucede. Por eso es importante que nosotros entendamos, la ley es buena, buenísima, ¿la vamos a seguir usando? Sí, no la dejemos usar. Tenemos que confrontar al pecador por medio de la ley, pero después de eso tenemos que llevarlo y dirigirlo al único que puede salvarlo. Entonces, vamos a ir concluyendo. No entendían que era necesario que Dios cambiara la naturaleza del corazón, que quitara el corazón de piedra, que lo sustituyera por un corazón de carne, un corazón corrupto por un corazón puro, para que entonces pudieran amar lo que Dios ama, para que entonces pudieran aborrecer lo que Dios aborrece. Ellos decían en pocas palabras, sí podemos llegar a Dios por medio de nuestras fuerzas al guardar la ley. Ahora, esto era lo mismo, si tú recuerdas, los falsos maestros tenían contexto judío, y era lo mismo que hacían los fariseos, quienes supuestamente también eran maestros de la ley, pero realmente se decían maestros de la ley, pero realmente recordamos que ellos escondían la ley debajo de todas y cada una de sus tradiciones, en lo que ellos llamaron el Talmud. Ya no usaban con objetividad lo que era la ley moral de Dios. Esto lo podemos ver en Mateo 15, 3 al 6, 5 al 8. Ahorita no lo vamos a ver, si gustas apuntarlo. También se pierde el propósito de la ley cuando solamente se usa para narrar, como lo hicieron estos hombres, cuentos fascinantes con respecto a genealogías interminables. Utilizada mal, la ley pierde absolutamente su eficacia, pierde su poder. Pero dice Pablo que cuando la usamos legítimamente, esta va a ser eficaz en cuanto al propósito.
Y por eso Pablo continúa diciendo en los siguientes versículos 9 y 10. Y aquí vamos a hacer un comentario interesante. Versículo 9 y 10 dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. Ah, caray, mira qué interesante, la ley no fue dada para el justo. Pablo se está contradiciendo ahora con respecto a los que hemos sido redimidos. Ya la ley no es para nosotros, dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La primera parte es interesante cuando uno la lee y dice, a ver, trata de discernir. Pablo está diciendo entonces que no es para el justo la ley. ¿No acaso decimos que es uno de los 5 puntos distintivos de nosotros como iglesia reformada? El correcto entendimiento de la ley moral. ¿No acaso es la guía o norma de conducta como iglesia bíblica, la cual nosotros nos sometemos, y no solamente por someternos como algo gravoso, sino que con todo gozo podemos someternos a la ley moral de Dios y vivir siendo dirigidos por medio de ella? Entonces, ¿por qué Pablo dice que la ley no fue dada para el justo? Aquí lo que Pablo más bien está haciendo es lo mismo que hicieron nuestros hermanos, los que llevaron a cabo la reforma, y es utilizar la ley en su primer uso, o lo que se conoce como el primer uso de la ley. Primer uso de la ley que tenía como propósito básico restringir la maldad. Es decir, en este contexto, la ley sí tenía un propósito, pero de servir como un refreno para estos transgresores. La ley para el justo sigue vigente, amén. Es nuestra forma de conducta. Pero Pablo tenía que hacer entender algo de estos falsos maestros. Señores, ustedes están hablando de todos estos pecados y ustedes lo están transgrediendo. ¿Te das cuenta? Una vez que Timoteo estuviera leyendo enfrente de la congregación, enfrente de estos falsos maestros que se levantaban, ellos podían ver que la ley les iba a servir a ellos mismos para poder ser confrontados con respecto a su pecado. Por eso dice aquí, la primera línea que tú te das cuenta, hay 3 pares de pecados que puedes observar con tus ojos, que dice, sino para los transgresores y desobedientes, primer par, luego dice impíos pecadores, luego dice irreverentes profanos, 3 pares, y estos 3 pares tienen que ver con respecto a la tabla de la ley moral de Dios, con respecto a los que tienen relación directa con nosotros y Dios. Y la segunda tabla es con respecto, o de manera horizontal, para con los demás hombres. Entonces, y ahorita vamos a tratar de descifrar lo que Pablo está haciendo con todo esto, para que los falsos maestros puedan ser confrontados finalmente de pecado y llevarlos, inclusive, si fuera posible, a Cristo. Pero por ahora el punto de Pablo es que la ley no tiene poder para transformar a nadie, no puede hacer bueno a nadie, ya que su propósito solo es refrenar la maldad y convencerlo de pecado. Pablo mismo dijo que el conocimiento que la ley, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que la ley hace entonces, ¿qué efecto tiene real en la vida de las personas la ley? Ponte a pensar un momento. ¿Cuál es el efecto que produce la ley en las personas? Produce primeramente condenación, porque te das cuenta que, como dice Santiago, el que trasgreda un solo mandamiento de la ley es culpable de todos. Te das cuenta lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 23, cuando dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así que el tener conocimiento del pecado nos condena al mundo, pronuncia juicio y manda absolutamente a todos al infierno. Eso es lo que produce realmente el conocimiento de la ley. No produce vida en sí mismo. La ley es buena, pero la ley debemos de tenerlo presente. La ley no es el evangelio. Y de verdad pareciera algo trivial, pero cuando hablas con las personas
te hablan de una vida cambiada de muchos años. Yo era lesbiana inclusive en épocas pasadas, mi vida ha sido transformada, pero no está el Evangelio presente. He dejado de transgredir uno de los mandamientos, particularmente hablando del 7º mandamiento de la inmoralidad sexual, pero eso no es el Evangelio. De hecho, la ley son malas noticias. Has quebrantado la ley de Dios, estás destituido de la gloria de Dios. El pecado ha hecho división entre tú y Dios. Son malas noticias realmente, pero son las malas noticias que nos llevan a las muy buenas noticias. Propósito de la ley entonces, mostrar a los pecadores su pecado, la necesidad de llevarlos a Cristo. Cito Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora te decía, y pon atención tantito a esto, está interesante. ¿Por qué Pablo, curiosamente, saca toda esta lista de pecados si no era necesario realmente? No era necesario con respecto a lo que es Pablo o un Timoteo. Ellos entendían perfectamente lo que era guardar la ley. Ellos no necesitaban ser confrontados, pero era necesario. Pablo sabía algo con respecto a algunos que ya habían sido expulsados y otros que pudieron ser expulsados después de Himeneo y Alejandro, que algunos de ellos estaban transgrediendo diferentes leyes morales de Dios. Y por eso Pablo se da la tarea de tratar de confrontarlos por medio de toda la ley. Y decíamos, está dividida los primeros 3 pares con respecto a Dios y con respecto luego, de forma horizontal, a nuestra relación con nuestro prójimo. Ahora, vamos a tratar de entender por qué Pablo lo hace de la siguiente manera. ¿Cuál es el aspecto negativo? Y te diría después cuál es el efecto de cada uno de los pecados. Primero, con respecto a Dios, ellos necesitaban entender su condición, ya estás perdido. Aquel que dice, bueno, quizás yo no he adulterado, yo no he fornicado, pero bueno, no has honrado a Dios como debes honrarlo. Has tenido dioses ajenos delante de ti y con eso estás destituido de la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver cómo los confronta Pablo conociendo el contexto de los falsos líderes. Ahora, no solamente los falsos líderes pecan en estos aspectos. Obviamente muchas personas que están aquí han pecado y transgredido la ley moral de Dios, y espero en Dios que por medio de ello también busques de la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, primero, los transgresores son los que no tienen compromiso con la ley, si tú te das cuenta. Por lo tanto, al no tener ningún compromiso con la ley de Dios, son desobedientes. Sería el efecto de acuerdo a la listita que tienes enfrente. Número 2 dice, para los impíos. Los impíos son los que simplemente no tienen respeto por Dios y por lo tanto son pecadores. Los siguientes dice que son los irreverentes. Los irreverentes, estos son indiferentes a lo que es bueno, son indiferentes a todo lo que es Dios y a su deber para con Él. Esta indiferencia simplemente los lleva a ser blasfemos. Blasfemos significa que pisotean todo lo que es bueno, todo lo que es sagrado. Entonces, la ausencia de la ley va a producir 3 cosas, como lo vemos con respecto a Dios: rebelión, impiedad y blasfemia. Siempre que no haya un sometimiento a la ley del Señor, va a producir esto en los hombres. Pero Pablo no termina solamente en los pecados que tienen que ver con respecto a Dios, sino que continúa diciendo y empieza a hacer la lista de los pecados que tienen que ver con respecto al hombre. Y dice, en el primero, dice, sino para los parricidas. Y sí es interesante que puedas guiarte con la Escritura. Primero dice los parricidas. Aquí está haciendo una clara referencia a que honrarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Está haciendo alusión al 5º mandamiento de la ley. Entonces, era importante considerar a aquellos que estaban maltratando, o aún algunos casos que se había dado inclusive en el pueblo de Israel, habían inclusive llegado al homicidio de sus padres
Por eso Pablo lo dice con tales palabras: para los parricidas, aquellos que cometan homicidios con sus padres, o matricidas con sus madres. Continúa diciendo, para los homicidas, aquí está haciendo una alusión abiertamente al sexto mandamiento: no matarás. Si te das cuenta, Pablo los está confrontando porque o pecaban de una manera, o pecaban de otra manera, o pecaban de otra manera, y ellos tenían que entender que la ley no era nada más para estarla haciendo una mezcla con todas sus historias fantasiosas, ni tampoco para dirigir a las personas a la salvación. Era para confrontarlos. Pablo quiere confrontar a todos los que están ahí de pecado. Y luego dice: para los fornicarios. Recordemos, incluye adúlteros, incluye homosexuales, incluye pornografía, y está haciendo una alusión directamente al séptimo mandamiento. Aquí le llama Pablo, al siguiente pecado, para los sodomitas, y aquí se refiere básicamente, aquí entra también dentro del séptimo mandamiento, donde están los adúlteros y homosexuales. Y luego continúa diciendo: para los secuestradores. ¿Qué tienen que ver los secuestradores aquí? En los tiempos del apóstol Pablo había mucha esclavitud. Y el hecho de que hubiera mucha esclavitud, y ante la vulnerabilidad de los niños eran secuestrados para llevarlos en calidad de esclavos. Entonces, secuestradores, traficantes de esclavos. Alusión al mandamiento octavo: no robarás. Finalmente termina diciendo el apóstol Pablo a los mentirosos y pérjuros: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Noveno mandamiento. Entonces, después de hacer esta lista de todos los pecados que requieren juicio, que requieren una corrección por la ley, que se vean confrontados todos y cada uno de ellos, ahora Pablo, después de haberlos confrontado con esto, por si alguien podía tratar de salirse y decir: creo que no es para mí la lista de lo que tú has dicho acerca de los falsos maestros, Pablo termina diciendo, ahora hace referencia con respecto a la enseñanza que no producía edificación ni una vida espiritual sana, dice el apóstol Pablo, sino que producía perdición. Y lo dice así el versículo 10: para los mentirosos, profanos, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. De una forma o de otra, la mayoría de ellos entraban en alguna transgresión a la ley de Dios. Decíamos, en lugar de estarla utilizando para esas genealogías, para esas historias fantasiosas, debieron haber estado estudiando la ley de Dios, pero para poder ver su propio pecado. Estaban inflamados, eran arrogantes, jactanciosos, vanos, que solamente confiaban en su propia justicia. Ahora tú lees eso y dices: oh, miserables hombres de aquella época, falsos maestros. Tengo que decirte que hoy es una realidad aquí y ahora. Tengo que decir una vez más: nada nuevo debajo del sol. Hay algunas personas que han estado en medio de nosotros con estas mismas características: arrogantes, soberbios, orgullosos, que no alcanzan, no pueden entender su pecado. ¿Y por qué no lo pueden entender? Pues porque no hay el Espíritu de Dios que los ilumine para comprenderlo y que se arrepientan. Ellos deberían haberse sentido confrontados, quebrantados bajo la carga de pecados, tal como yo te decía. Qué interesante es, por un lado, confrontar de pecado, pero el mismo apóstol Pablo fue confrontado de pecado, como lo vimos ya en Romanos, capítulo 7. Pero no solo eso, fíjate Pablo más adelante en Romanos, aquí en Timoteo, en el versículo 15, ahora lo dice de la siguiente manera. Dice Pablo: para que los falsos maestros no le echen en cara: tú eras de lo peor, Pablo, y además eras perseguidor de la iglesia, fuiste un asesino, los torturabas, los arrastrabas a la cárcel. Pablo, sabiendo todas las reacciones, dice en el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo sí se vio pecador. Y no solo eso, sino Pablo dice:
de los cuales, y todavía, de los cuales yo soy el primero. Así que él mismo le tapaba la boca a todos aquellos falsos maestros por si querían decirle, ¿y a ti quién te puso? ¿Por qué te dices apóstol de Dios? Etcétera. Si además tú también has sido un hijo del diablo. Ya él continúa diciendo, sí, pero lo hice en ignorancia, versículos más adelante. Así que estas personas se tenían en muy alta estima, no se consideraban malos, eran justos ante su propia opinión, tal como esos fariseos, cuando el Señor Jesús les decía enfáticamente, no he venido por justos, sino por pecadores al arrepentimiento en Mateo 9:13. Estamos por terminar. Todo aquel que cree que es justo, todo aquel que se ve a sí mismo bueno, nunca va a poder ser salvo. Nunca va a poder entender la gracia de Dios a menos que entienda su culpabilidad delante de Dios. Y esta culpabilidad siempre va a ser por medio de entender su condición ante la ley moral de Dios. Pablo termina diciendo en este pasaje, en el versículo 11, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Date cuenta de algo nuevamente. Pablo no se queda en hablar de pecado, confronta, eres un pecado, te vas a ir al infierno, tienes el juicio de Dios, la ira de Dios está sobre tu vida. Pablo no termina en eso. Y nunca termina el apóstol Pablo en ello. Ahora termina hablando de algo maravilloso. Él le llama el glorioso evangelio de nuestro bendito Dios. Es ahí a donde los dirige a toda esta lista de pecadores que necesitan verdaderamente la redención que es en Cristo Jesús. Decíamos, ellos deberían de entender que era usar legítimamente la ley. ¿Para qué? Usarla de acuerdo al glorioso evangelio. La ley confronta de pecado al hombre y es la parte esencial del evangelio. Decíamos, sin esta mala noticia, el hombre no puede estar listo para recibir la buena noticia que es en Cristo Jesús. El hombre, a diferencia de estos falsos maestros, no puede salvarse a sí mismo. Es imposible por más esfuerzo que tú tengas. Pero vemos que Cristo Jesús, el bendito evangelio de nuestro Dios, Cristo Jesús vino al mundo, se hizo hombre, para morir en la cruz del Calvario por pecadores miserables como nosotros. No solamente murió, debemos tener en cuenta que también Cristo resucitó al tercer día en poder, justificándonos, y por la fe en Él, hoy podemos ser justificados por este glorioso evangelio. Termino con las siguientes palabras para tratar también de introducirnos a lo que es la Santa Cena el día de hoy. ¿Por qué Pablo se expresa de esa manera de ese bendito, dice él, glorioso evangelio del Dios bendito? ¿Qué es lo que Pablo trae con esas palabras tan sublimes que quiere decir? Pablo está diciendo que el evangelio del Dios bendito primeramente revela la gloria de Dios, pero no solamente revela la gloria de Dios. Después de lo que he estado hablando a lo largo de todo este pasaje, también nos revela algo importantísimo que Pablo quiere que tengamos presente. Al entender el uso legítimo de la ley, correcto de la ley, nosotros podemos entender correctamente cuáles son los atributos que se reflejan de Dios por medio del Evangelio. ¿Cuál es el primer atributo que es evidente con respecto a lo que Pablo ha confrontado de pecado y del buen uso de la ley? Que nuestro Dios es un Dios santo. Y si es santo, está apartado del pecado. Eso me permite entender el buen uso de la ley. No solamente eso, sino me permite entender que si es real, que yo estaba destituido de la gloria de Dios, que me esperaba una condenación eterna, puedo ver más todavía con claridad, porque dice Efesios que Él es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces brilla el amor, brilla la misericordia, brilla la bondad, brilla su justicia, porque era necesario también que alguien pagara por nuestro propio pecado. O pagamos nosotros mismos, o alguien debió haber pagado en nuestro lugar. Y ese fue el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo revela la gloria, revela sus atributos?
Así que esa es la importancia. Cualquier evangelio que pase por alto el pecado, cualquier evangelio que pase por alto la ley, no es el verdadero evangelio. No va a reflejar los atributos de Dios, el Dios bendito. Termino diciendo esto. Dios es bendito en sí mismo. Y aparte, para nosotros los que hemos creído en el Señor, Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de bendición para todo su pueblo. Y este fue el bendito evangelio que se le fue encomendado al apóstol Pablo y del cual él toma nuevamente en el capítulo, el cual él nuevamente toma más adelante hablando acerca de él. Pero ahora diciendo, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Este es el bendito evangelio que se le encomendó en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, cuando el Señor lo mandó a predicarle a los judíos, a los gentiles y a los reyes, dice el texto.